Hay un tema de los cuales intentamos huir cuando estamos con la familia o con los amigos. ¿Y cuántos han escuchado esta frase que dice de religión y política no hablemos porque no nos ponemos de acuerdo, ¿verdad? Como que estos temas despiertan pasiones muy profundas en nosotros los seres humanos. En este pasaje Jesús va a hablar precisamente de estos dos temas. Por eso hemos titulado a esta sección Religión y Política según Jesús. Qué interesante, ¿verdad? Que Jesús abordó todos los temas relevantes de su época. Él habló del divorcio, él habló de la inmoralidad sexual, él habló de los impuestos, como en este pasaje, habló de política. Jesús cubrió una amplia gama de temas relevantes para su sociedad que hasta el día de hoy siguen siendo relevantes. El tema de religión y política tiene que ver con cómo nos relacionamos con Dios y a la vez cómo nos relacionamos con los quehaceres de este mundo. Porque al final, todo cristiano tiene dos ciudadanías. Una ciudadanía celestial, pero también tenemos una ciudadanía terrenal. Somos ciudadanos guatemaltecos y somos ciudadanos del reino de los cielos. Así es que vamos a aprender a lo largo de este pasaje ciertos principios que Jesús nos deja como cristianos para poner en práctica en relación a la política y la religión. Vamos a iniciar entonces con el primer versículo que tenemos en este pasaje. Y lo que vamos a ver en este pasaje es que el Sanedrín va a contraatacar. ¿Recuerdan la última discusión que Jesús tuvo con el Sanedrín que los dejó entre la espada y la pared? Jesús les preguntó, ¿el bautismo de Juan es de los hombres o es de Dios? Y ellos se juntaron a platicar, ¿verdad? ¿Qué hacemos? ¿Qué le respondemos? Y dijeron, los dejó entre la espada y la pared, porque era una pregunta que si decían por este lado o por el otro lado, igual perdían. Si decían que el bautismo de Juan era de Dios, la pregunta era entonces, ¿por qué no siguen al Mesías? Si Juan dijo que Jesús era el Mesías. Pero si ellos respondían que el bautismo de Juan era de los hombres, se echaban encima a la multitud porque reconocían a Juan como verdadero profeta. Ahora el Sanedrín va a contraatacar y le hace una pregunta a Jesús, una pregunta trampa, que también quieren atrapar a Jesús. Si responde de una manera, le va a ir mal; si responde de otra manera, le va a ir mal, según ellos. Pero a Jesús no lo podemos agarrar en una trampa, ¿verdad? Él es el pozo de la sabiduría, del conocimiento más amplio, y vamos a ver que tampoco lo van a atrapar. Lo que es curioso, hermanos, es que el Sanedrín siga insistiendo en darle una trampa y querer dejar a Jesús en ridículo delante de la multitud. Una tras otra vez han intentado atrapar a Jesús en sus palabras, pero no lo han logrado. El ataque que van a ponerle hoy es acerca de la religión y política, porque estos temas, al igual que hoy, despiertan ciertas pasiones encontradas. Yo podría decir que una de las preguntas más bien pensadas de parte de los enemigos de Jesús es esta que le van a hacer. Esta pregunta realmente se nota que la trabajaron, se nota que se pusieron a investigar. ¿Qué vamos a preguntarle a Jesús para atraparlo? Así es que veamos la comitiva que envían a Jesús. Versículo 13 del capítulo 12 de Marcos en nuestras Biblias dice: le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que les sorprendiesen en alguna palabra. Noten la comitiva que le envían. Esta sí es fuera de serie, hermanos. Esta sí es fuera de serie. Habían llegado el Sanedrín, fariseos, escribas, pero aparece un nuevo nombre acá: los herodianos. Van junto con los fariseos. Esta es una combinación bastante rara. Ya han ido todos los grupos religiosos. Vamos a ver qué más dentro de poco, el siguiente sermón. Van a ir los saduceos. Hermanos,
Todo mundo se unió. Saduceos, fariseos, herodianos, para intentar atacar a Jesús. Yo no puedo ni imaginar el estrés que cualquiera de nosotros hubiese podido tener en los zapatos de Jesús. ¿Y cómo hizo Jesús para sobrellevar y no le dio un derrame? No le dio un ataque. ¿Usted se imagina que en la empresa todo mundo le tenga puesto el ojo? Bueno, algunos no se tienen mucho que imaginar, ¿verdad? Porque así están. Todo mundo los tiene ahí, pero bien controlados. Pero a Jesús, hermanos, cualquier mínimo detalle para poderlo atacar. ¿Qué estrés generaba eso? Sin duda, para los discípulos que constantemente lo estaban atacando, constantemente querían atraparlo. Pero esta mezcla es importante porque los fariseos eran totalmente contrarios a la ideología de los herodianos. Los herodianos odiaban a los fariseos y los fariseos odiaban a los herodianos. ¿Por qué? Los fariseos eran el grupo conservador de la época. Ellos eran los fervientes patriotas y nacionalistas de Israel. Ellos odiaban a Herodes y al imperio romano que estaba sobre ellos. Ellos eran patriotas, conservadores, religiosos, pero los herodianos eran el polo opuesto. ¿Sabe por qué se llaman herodianos? Porque eran servidores de Herodes. Ellos eran los que le pasaban las noticias a Herodes. Es decir, estos eran los liberales de la época. Estos estaban a favor de la intromisión de Roma sobre Israel. Estos eran los liberales de aquel entonces. Pero aquí se unen. Se unen los liberales con los conservadores para atacar a Jesús. Eso significa, hermanos, que Jesús a estas alturas del partido se había convertido en una amenaza, la amenaza número 1 para Israel y de todos los frentes. Hasta el día de hoy, hermanos, Jesús no es agradable a los sistemas políticos que tenemos. Podríamos hablar, digamos, haciendo un poco de comparación a nuestro tiempo. Digamos que los fariseos eran de la derecha y los herodianos eran de la izquierda política. Hermanos, cuando uno se da cuenta, tanto la derecha como la izquierda, para ellos Jesús representa una amenaza. Porque, hermanos, nosotros como cristianos, cuando a uno le preguntan, ¿usted es de la derecha o de la izquierda política?, uno debe decir, yo soy cristiano. Ahí está nuestra filosofía, ahí están nuestros principios, ahí están nuestros valores. Porque hay partidos de derecha que tienen unas leyes totalmente contrarias a lo que la Escritura enseña. Igual partidos de la izquierda. Así es que lo que Jesús viene a hacernos no es una perspectiva de derecha e izquierda, sino de arriba a abajo. Lo que Jesús viene a hacernos es despertar una visión no horizontal, sino vertical, entre lo espiritual, trayéndolo a nuestra vida práctica. Pero no nos engañemos, al final las políticas de este mundo, sea de derecha, sea de izquierda, sea donde sea, al final van a rechazar a Jesús como el Señor, como el Salvador. Así es que van esta comitiva a atacar a Jesús y les van a poner una trampa. Pero es curioso, hermanos, que antes de darle la trampa, lo van a elogiar. Lo que ellos están haciendo es preparar el ataque. Y miren cómo lo hacen, expertos. Versículo 14. Viniendo ellos le dijeron, miren cómo le llaman, maestro, sabemos que eres hombre veraz, que no te cuidas de nadie,
porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Parece que se convirtieron, ¿verdad, hermanos? Nadie había hablado tan bonito a Jesús, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué bárbaros! ¿No es cierto que los partidos políticos hacen eso? En tiempo de campaña todos son cristianos, ¿se han dado cuenta? En tiempo de campaña electoral todos oran. En tiempo de campaña electoral hablan que Jesús es un maestro, que es hombre veraz. Parece que hablan como que fueran cristianos. Pero lo único que están haciendo es buscar su propio interés. Usan a Jesús para su beneficio. Esto nos hace recordar los hosanas que le dijeron a Jesús en domingo la multitud. Pero el viernes lo estaban negando. Hermanos, debemos tener cuidado de recordar que Dios no quiere que rindamos nuestra lengua. Dios quiere que rindamos nuestro corazón. ¿Sabe? Hay una frase que a mí me llamó mucho la atención, que dice: la religión es el mejor sustituto de la rendición. Repito, la religión es el mejor sustituto de la rendición. Cuando yo tengo áreas de mi vida no rendidas, soy muy religioso para tratar de aplacar lo que no he rendido a la vida de Dios. Como hay ciertas áreas oscuras en mi vida, cuando hay una doble moralidad, trato de ser muy religioso para tapar mi conciencia. La religión es un buen sustituto para la rendición, pero Dios no quiere religión, Él quiere rendición, Él quiere obediencia. Él no quiere que hablemos bonito, Él quiere que hablemos la verdad. Su teología confesional debe estar de acuerdo a su teología práctica. Y hay una gran diferencia entre lo que cantamos y cómo vivimos. ¿Se recuerda usted cuando Jonás andaba huyendo de la presencia de Dios en busca de Tarsis? Vino una gran tormenta y los marineros se asustaron y dijeron: no, esto es algo raro, esto por alguien de nosotros. Y echaron suertes y cayó sobre Jonás. Y le preguntan a Jonás: mano, ¿de dónde sos y quién eres? ¿Y qué dice Jonás? Escuchen lo que dijo Jonás: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. ¿Cómo decía Jonás? Soy hebreo y temo a Jehová. Pues parece que no le estaba temiendo mucho, que digamos. Somos muchas veces como los fariseos y herodianos. Le hablamos bonito a Jesús, pero vivimos diferente. Y hermanos, Jesús dirá en aquel día: muchos me dirán, Señor, Señor. Pero hermanos, Dios no quiere que rindamos solo nuestra lengua, sino que rindamos nuestro corazón. Así es que después de darles esta palabra tan bonita a Jesús, decirle: maestro, tú eres, van a hacerle la trampa. Verso 14. Fíjense, hermanos, esta pregunta sí es para dejar frío a cualquiera. Es una pregunta bien pensada. Verso 14. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? De religión y de política no hablemos, ¿verdad? Eso despierta pasiones. Y aquí despertaron pasiones los fariseos al preguntarle delante de la multitud: ¿debemos o no debemos pagar impuesto? A algunos judíos les hervía la sangre con ese tema, porque estaban bajo el imperio romano. Y el impuesto del cual se habla acá, ellos pagaban varios impuestos, pero el impuesto que encontramos acá era un impuesto que el imperio ponía a todo hombre varón mayor de edad.
Este impuesto se usaba para hacer una especie de censo, para ver cuántas personas varones habían en Israel. Como ustedes saben, el impuesto era un denario, era el salario de un día de trabajo, pero encima ese denario tenía la imagen del César. Pero no bastando con eso, tenía una inscripción en latín que decía: César es sumo pontífice. Eso significaba que le daba un grado de divinidad al César. Así es que esto, hermanos, hervía la sangre de todo judío porque andaban con varios impuestos, y este impuesto que era para el censo tenía la imagen de César, y ellos les hacía recordar que no eran libres, estaban bajo este imperio, y además caían no les gustaba que César se atribuyera a sí mismo cualidades divinas. Ahora, si Jesús respondía: ¿es lícito pagar impuestos?, Jesús echaría encima a los herodianos. Si él decía que sí pagaran impuestos, echaría encima a los fariseos, que lo podrían acusar de ser un Mesías fraudulento que apoyaba, traidor a la patria, que apoyaba al imperio romano. Pero si él decía que no pagaran impuesto, entonces echaría encima a los herodianos, quienes estaban a favor de Herodes. Así es que ahí está la trampa. ¿Es lícito pagar impuesto o no es lícito pagar impuesto? ¿Qué dirían ustedes? ¿Hay que pagar impuesto o no hay que pagar impuesto? Interesante, hermanos. Si esa pregunta hasta el día de hoy a veces es un poco álgida para algunos, muy incómoda. Bueno, veamos la respuesta de Jesús, brillante, como siempre, versículo 15, 17. Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y él les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaban de él. Jesús sale con una respuesta que nunca la vieron venir: dad al César lo que es de César. Y vamos a ver algunos principios de lo que encontramos en esta pequeña frase, hermanos, que nos ayudan a ver la relación entre religión y política. En algún momento lo vimos y quisiera recordar, porque justamente es el pasaje que nos correspondió esta mañana. Jesús no es partidario de la anarquía. Principio número 1. Debemos respetar y obedecer a las autoridades civiles. Es interesante, hermanos, la respuesta de Jesús. Porque sería el imperio romano el que lo iba a crucificar. Cuando Jesús dijo: paguen los impuestos, denle a César lo que es de César, él sabía que esos impuestos financiaban a los soldados romanos que lo iban a clavar, que lo iban a golpear. El emperador que estaba de turno era en tiempos en que Jesús estaba en este momento, era el emperador Tiberio César, que era un depravado sexual. O sea, este imperio, hermanos, este gobierno estaba plagado de inmoralidad. Pero aún así, Jesús respetó el gobierno civil de aquel entonces. Y es que, hermanos, cuando vamos a la Escritura, entendemos que el gobierno civil fue instituido por Dios para beneficio de las personas. Desde Génesis capítulo 9, versículo 6, Dios estableció: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. Por el hombre será derramada, es decir, iba a haber pena de muerte e iban a haber jueces que pudieran establecer justicia en la tierra. Desde Génesis. También
En Romanos, el pasaje que ya leímos en la lectura bíblica, se nos manda lo siguiente a nosotros los cristianos: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí. Qué curioso que, hermanos, como cristianos no tenemos opción. Nosotros debemos respetar a nuestras autoridades y someternos a nuestras autoridades, y por demás está decir que debemos pagar nuestros impuestos. El gobierno es una idea de Dios. De hecho, Jesús, hermanos, antes de ir a la cruz, se puso a hablar con Pilato acerca de política. Y Pilato a hablar con Jesús acerca de religión. ¿Sabe qué le preguntó Pilato a Jesús? ¿Qué es la verdad? Y Jesús no le respondió, porque él no estaba interesado en qué era la verdad. Y al ver que Jesús no le respondía, le dijo: no, si no me respondes, yo tengo la potestad de quitarte la vida. Y miren lo que responde Jesús en Juan 19:11. Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. ¿A qué se refiere Jesús? ¿A qué se refiere? ¿Qué es arriba, hermanos? ¿César? Dios. Jesús está diciéndole: ninguna autoridad tendrías si no te hubiese dado de arriba. Los gobernantes que tenemos, ninguna autoridad tendrían si no es porque Dios permitió que estuvieran ahí. Tenemos una deuda entonces con nuestros gobernantes. Romanos 13:6, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios. ¿Saben quiénes son esos servidores? El gobierno. Continuamente a esto, son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Hermanos, Dios nos ayude. No tenemos opción. Debemos respetar a los policías. ¿No es cierto que nos molesta tanto cuando nos paran, verdad, hermanos? Nos molesta tanto cuando nos paran, pero ellos tienen la autoridad para hacerlo y debemos respetar. Los cristianos respetamos a nuestras autoridades. Y curioso, porque cuando Pablo escribió Romanos 13, Nerón era el otro emperador y él lo mandó a matar. Esto me impresiona mucho, porque fue Nerón el que lo condenó a muerte en la cárcel. Cuando escribió su última carta, 2 Corintios, dice: yo ya estoy listo para ser sacrificado. Y fue Nerón que lo condenó a decapitación. Pero desde la cárcel, en lugar de decir Pablo: únanse y hagan una revolución en contra de Nerón y quítenlo del poder, ya vamos a ver que Jesús trajo una revolución, pero no fue política, sino fue una mucho más profunda. Principio número 2. Debemos separar la iglesia del Estado, pero no podemos separar a Dios de la política. Esta fue la gota que derramó el vaso para muchos judíos, por lo cual gritaron: crucifícale el viernes. Porque ellos no querían un Mesías que los sacara de sus pecados, que lo librara y que los llamara al arrepentimiento. Ellos querían un Mesías que los salvara de los impuestos romanos. Cuando escucharon esta respuesta, muchos lo dejaron de seguir, porque ellos no querían un Mesías que lo librara de sus pecados. Ellos querían un Mesías que lo librara de las deudas, de los impuestos. Cuando Jesús trajo la moneda, decía: ¿de quién es esta imagen? Es del César, entonces denle al César lo que es de César.
Y nosotros, hermanos, la imagen de quién tenemos? De Dios. Al gobierno civil le debemos los impuestos, pero a Dios le debemos nuestra vida, todo lo que somos. Cuando Jesús dice a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, está diciendo César también le pertenece porque César tiene la imagen de Dios. Todos nosotros nos debemos a Dios y no vamos encima de Dios. ¿Se recuerdan, hermanos, de la figura que tiene el gobierno? Dice la Biblia que el gobierno tiene la espada, Romanos 13:4, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. El Estado tiene la espada y la iglesia tiene las llaves del reino de Dios. Son funciones distintas y Dios estableció a las dos para funciones distintas. Pero hermanos, no podemos sacar a Dios de la política. ¿Saben por qué? ¿Por qué sabemos que en nuestra Constitución dice que matar es un delito? ¿De dónde viene eso? ¿Quién nos dice como país lo que está bien y lo que está mal? ¿Será que un día nos pusimos de acuerdo los seres humanos y llegamos al acuerdo de decir que matar está mal? Es Dios quien define lo que está bien y lo que está mal. Y aunque la política quiera decir que Dios no tiene nada que hacer para regir las leyes, hermanos, Dios es el legislador por excelencia. Es Dios el que nos dice qué está bien y qué está mal. El Estado no está por encima de Dios. Eso también está diciendo este versículo. Dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Dios está por encima del César. ¿Sabe usted que hay gobiernos civiles que han legislado que matar está bien? Por ejemplo, la Alemania nazi. Ellos legislaron que matar judíos estaba bien, e hicieron campos de concentración, e hicieron grandes hornos para meter a los judíos en esos grandes hornos y acabar con ellos. Las imágenes son impactantes del gran holocausto judío. ¿Matar está bien o está mal? Está mal, es un pecado. Ninguna legislación está por encima de Dios. Cuando la Biblia habla de la santidad de la vida, de la santidad del matrimonio y de la santidad humana, a Dios lo que es de Dios. Y respetamos lo que Dios dice de la vida, respetamos lo que Dios dice del matrimonio y respetamos lo que Dios dice de la identidad humana. Pero cuando no sabemos diferenciar entre uno y otro, nos perdemos y le damos al César lo que es de Dios. Debemos tener cuidado con eso. Tercer principio, debemos ser buenos ciudadanos de la tierra y buenos ciudadanos del cielo. No tenemos opción. Proverbios capítulo 24, verso 21 dice algo muy interesante. Cómo criaba el rey a su hijo. Él decía, hijo mío, teme al Señor y al rey. Hay quienes dicen, yo le temo a Dios y hago memes del presidente. Temo a Dios, pero despotrico todo contra los políticos. Hermanos, como cristianos debemos orar por nuestras autoridades, no burlarnos de ellos. ¿Estamos orando por el presidente, hermanos? ¿Por nuestro presidente? Ni un amén. Debemos orar, porque Dios lo puso. Seamos o no afines a sus ideas, a su política, Dios lo puso y tenemos que orar por él. Como cristianos es nuestra tarea. ¿Saben, hermanos, que a quién usó
Dios en el Antiguo Testamento para que Israel volviera a Jerusalén después de la cautividad en Babilonia? A Ciro. ¿Y sabe quién era Ciro? Un emperador pagano. Y Dios dice, voy a usar a mi siervo Ciro para que mi pueblo regrese. Dios puede usar. ¿Sabe aquel emperador que se volvió loco y que estuvo entre las bestias del campo? Nabucodonosor. ¿Sabe qué cree usted? ¿Veremos en el cielo a Nabucodonosor o no? Interesante. Porque los últimos capítulos, imagínense, Nabucodonosor. En los últimos capítulos él se convirtió. Se fue a echar 7 años a la selva, viviendo como un animal. A veces así queremos, ¿verdad, hermanos? Para convertirnos. Tocar fondo, ¿verdad? Para ya entender. Dios puede usar a un rey pagano para hacer su obra. Oremos por él. Y último punto, y con esto terminamos, la autoridad delegada del gobierno civil no está por encima del gobierno, de la autoridad de Dios. ¿Debemos respetar a nuestras autoridades? Sí, pero nuestra lealtad suprema es a Dios. Y cuando el gobierno nos pide hacer algo que va en contra de Dios, la Biblia lo resuelve. Hechos capítulo 5, verso 29. Respondió Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El gobierno les dijo, no prediquen más de Jesús. Y ellos dijeron, no podemos obedecerles en ese sentido. Los respetamos, pero es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hermanos, un día el gobierno que tenemos u otro que venga, no sé cuándo, pero un día va a venir un gobierno que nos va a pedir que ya no nos congreguemos, que ya no prediquemos el evangelio, que ya no hablemos de Cristo. Escuchen lo que les estoy diciendo. Un día en Guatemala, escuchen lo que les estoy diciendo, hermanos. Un día en Guatemala va a ser prohibido leer la Biblia y ser cristiano. Y ahí no podemos obedecerles, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hermanos, de verdad, aprovechemos lo que tenemos. Mire, yo acabo de hablar con Jessica Reyes, estaba aquí en el grupo Alabanza, se fue a España con su esposo y ella me cuenta que está asimilando todo lo que hay allá. Hermanos, para salir a evangelizar, tienen que pedirle permiso a la municipalidad. Y cuando llegan a evangelizar, se topan con musulmanes que los tratan con palabras totalmente fuertes. Nosotros aquí tenemos la libertad, hermanos, de hacerlo y no lo hacemos. Raro cuando alguien nos rechaza. La gran mayoría de personas nos agradece que vayamos y les hablemos. Pero si usted y yo endurecemos nuestro corazón, dentro de poco estaremos así como España. Debemos, hermanos, ponernos, la misión de la iglesia es compartir el evangelio y reconocer que la autoridad de Dios está por encima del gobierno civil. Termino, hermanos. ¿Por qué Jesús dijo esto? Saben que a Jesús lo querían meter a política, ¿verdad? ¿Se recuerdan cuando después de la alimentación de los 5,000 lo querían hacer rey? ¿Y qué hizo él? Se escondió. Se escondió. ¿Saben por qué Jesús no se metió en política? Porque, hermanos, los cambios en política no traerán los cambios que nosotros necesitamos, lo que este país necesita. Jesús trajo una verdadera revolución, que fue la palabra de Dios al corazón de las personas. Esa es la verdadera revolución. Porque eso no cambia las cosas de afuera, eso cambia las cosas de adentro.
Porque el problema, dijo Jesús, está en el corazón. De ahí salen los hurtos, los malos pensamientos, las guerras vienen de aquí. Esa es la verdadera revolución. Por eso Jesús no le dijo: Pedro, necesito que seas el alcalde de Jerusalén. Y tú, Juan, necesito que seas diputado. Y tú, Jacob, tú no, porque tú le vas a prender fuego a todos, ¿verdad? No, Jesús no se fue por la vía de la política, por la vía filosófica, o tampoco tomó las armas. Jesús se fue por la palabra de Dios, por el evangelio. Eso es lo que va a cambiar nuestro corazón. No es que nos pongan una pistola en la cabeza para cambiar. Cuando Dios llamó a Moisés para liberar al pueblo de Israel a los 80 años, Moisés pudo haber preguntado: ¿yo liberar contra Faraón y su ejército? Bueno, Dios, ¿cuántos soldados disponemos? Ninguno. ¿Cuántas espadas? Ninguna. ¿Cómo vamos a hacerle para hacer frente? Yo voy a poner mi palabra en tu boca, porque no es con carros ni con ejército, es con mi palabra. Eso fue lo que hizo la liberación, la palabra de Dios. Si algo Jesús sabía que traería revolución, es su palabra. Y hasta aquí estamos por su palabra, porque Él hizo lo que nosotros no podemos hacer. Moisés estaba viviendo como hijo de la hija del faraón en el palacio, pero decidió irse del palacio y sufrir en el desierto por la palabra de Dios. Y eso fue lo que transformó y trajo la liberación del pueblo. Y es su palabra, hermanos. Eso es lo que tiene para nosotros el Señor. Descubramos su palabra entonces. Descubramos su presencia. Ojalá pudiéramos nosotros llegar a la convicción del rey David, que dijo: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura y para meditar en su templo. ¿Qué nos estaremos perdiendo nosotros al no sentir lo que David sentía? Descubramos a nuestro Dios. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es infinitamente sabia, da sabiduría al sencillo, convierte nuestras almas. Ayúdanos, Señor, a ser buenos ciudadanos en este mundo, a respetar por nuestras autoridades, a respetar nuestras autoridades. Oramos por nuestro presidente. Dale sabiduría, dale discernimiento. Guatemala es un país muy difícil de gobernar. Somos duros para ser gobernados. Pero ten misericordia, que los cristianos seamos fuente de unidad y de armonía, de reconciliación. Pero, Señor, ayúdanos también a recordar que somos ciudadanos del cielo en primer lugar, y que te debemos a ti el honor, la gloria, la lealtad suprema. Que salgamos a evangelizar, Señor, que salgamos a predicar tu evangelio, porque un día se van a cerrar esas oportunidades por una iglesia que se durmió en sus laureles. Nosotros no queremos ser una iglesia que se duerme en sus laureles. Queremos hacer obras de misericordia, queremos hacer obras de evangelismo, queremos hacer obras de misiones y queremos, Señor, predicar tu palabra. Danos la gracia para cumplir con ese llamado. En el nombre de Jesús. Amén.